Hola de nuevo, cocineros, cocineras de los aprendizajes. Pues sí, aquí estoy con uno de mis vídeos y de mis dinámicas más míticas. De hecho, es el vídeo que tiene más visualizaciones en el canal. Se llama Construyendo la comunicación, dinámica de grupo. Aquí veis la foto. Parece mentira, han pasado creo que casi ya 8 años y bueno, creo que no he cambiado mucho, ¿eh? Un poquito sí, si te fijas un poquito sí, pero es normal, ¿no? Bueno, lo que pretendía con este mítico vídeo en el que decía que esto parecía un abanico, etcétera, con todas las fases del proceso de la comunicación, era pues trabajar el proceso de la comunicación. Y lo que quiero hacer con esta nueva serie de vídeos en los que voy a combinar vídeos nuevos con algunos vídeos antiguos pero dándoles una nueva perspectiva o dándoles nuevas utilidades, pues precisamente a lo largo de la experiencia de todos estos años utilizando estas dinámicas en diversas acciones formativas, pues lo que pretendo es volver a grabar estos vídeos y volver a contaros algunas cosas nuevas que he descubierto y de cómo se puede sacar más partido pues a estas antiguas dinámicas de grupo, que no son antiguas, que son bastante útiles. Yo creo que una de las virtudes que tiene mi canal de YouTube es que no se pasa de moda, es que las dinámicas estas van a poder utilizarse siempre. Hay otros youtubers que presentan una serie de productos y soluciones, bueno, pues que tienen los días contados, como digo yo, ¿no? Pero el caso de mi canal es que siempre va a estar ahí porque la educación, las habilidades sociales, la psicología, las posibilidades de las metáforas para un montón de aplicaciones, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Y esto, pues la verdad que es una buena noticia. Bueno, pues vamos a ver qué he descubierto de esta dinámica de construyendo la comunicación, en la que os recuerdo a los que ya conocíais el vídeo y a los que no, que también es una de las razones, porque son vídeos que están muy atrás en el canal y si no te encuentras con él o no vas a buscarlo expresamente en cocinandoaprendizajes.org, en las playlists donde están, pues realmente no te lo encontrarías. Entonces también todas las personas que os habéis ido agregando, pues así tenéis la posibilidad de ir descubriendo posiblemente muchos de vosotros y vosotras pues estos vídeos antiguos que son también muy útiles. Bueno, lo que pretendía era con esta dinámica, lo que hice fue partir en trozos, en tarjetas, todos los momentos esenciales del proceso de la comunicación. Y así pues tenemos una serie de, tal y como lo tengo yo estructurado, hay unas tarjetas amarillas que son las que corresponden al emisor. Todo empieza en el desarrollo de una idea, ¿vale? Después codifico esa idea en un lenguaje, en un formato, la transmito, ¿vale? Estas tres funciones son las que corresponden al emisor y después el receptor pues lo que hace es primero recibir la idea, segundo decodificarla si la ha entendido, si la he codificado pues en un lenguaje que la haya podido entender lógicamente y en último lugar lo que hace es aceptarla y usarla. Si no la acepta por lo que sea, porque no le gusta la idea o porque sencillamente, y esto sería un filtro, la persona que le transmite la idea pues no le provoca o no le sugiere pues una fuente de no es para él o para ella una fuente de confianza, una persona que realmente esté autorizada para decir esto, pues lógicamente no voy a aceptar la idea, etcétera. Es una dinámica en la que se pueden trabajar muchos aspectos de la comunicación y que vale prácticamente para todo lo que tenga que utilizar la comunicación, que es prácticamente casi todo, ¿no? Y por supuesto está la tarjeta del feedback, ¿vale? Bueno, entonces aquí ¿qué es lo que tienen que hacer las personas? Pues esta dinámica consiste en que a un grupo de personas tú repartes al azar estas tarjetas, venga, esta para ti, esta para ti, esta para ti, de manera desordenada y les dices, mira, os he dado unas tarjetas con una serie de palabras, no les digas que vamos a tratar la comunicación, no les digas nada, les dices, tenéis que construir algo que tenga sentido, que para vosotros tenga sentido con estas tarjetas. ¿Qué puede ser? Y ese algo que tenéis que construir lo tenéis que ir pegando las tarjetas en un panel o en una pizarra y tenéis que unirlo con flechas, porque esto es un esquema, esto es un sistema que tiene un inicio y que tiene un fin y a ver qué construyen, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí se ponen las personas entre ellas a discutir, a mirarlo, etcétera, etcétera, y al final, bueno, pues generalmente por sí solas logran hacer el proceso de la comunicación y si no, pues con la ayuda del facilitador o facilitadora. Es mucho más interesante hacer esto, lógicamente, que poner un PowerPoint con el proceso de la comunicación y decirles, el proceso de la comunicación consiste en un emisor, un receptor, empieza con el desarrollo de la idea, la codificación, la transmisión. Se aprende mucho más cuando se tiene que construir el aprendizaje. Y yo te aseguro que este esquema, a todos los que hacen esta dinámica, este proceso de la comunicación, no se les olvidará jamás, porque lo han experimentado y lo han vivido, ¿vale?
Bueno, esto lógicamente sabrás que va, además es una dinámica que la tengo en PDF también, en el catálogo de Cocinando Aprendizajes. Ahí explico todo y las tarjetas te las puedes imprimir y plastificar, pero bueno, si eres manitas, pues es relativamente fácil, ¿vale? Lógicamente el esquema empieza en, como te he dicho antes, desarrollo de la idea. Segundo lugar viene la codificación, la flechita para codificación. Tercer lugar va la transmisión. De transmisión va a recepción, al receptor. El receptor decodifica y luego acepta, usa. Y luego de la aceptación o uso que ha hecho de la idea a el desarrollo de la idea que había hecho yo, es donde realmente te juegas un poco el feedback. O sea, realmente esta idea que yo desarrollé y que te he transmitido, cómo la has comprendido, cómo la has aceptado, cómo la has usado. El feedback generalmente iría ahí, pero si bien es cierto que cuando los participantes hacen el esquema suelen poner al final el feedback en el medio, porque tiene que haber feedback para todo. Oye, esta idea que has desarrollado, ¿cómo la has codificado? Y tiene que haber feedback para y cómo la has transmitido, y tú cómo la has recibido, y cómo la has decodificado. El feedback es algo que está generalmente en todo, pero cerraría el círculo yendo de aceptación, uso, a desarrollo de la idea. Y con esto quedaría un proceso circular, es lo que al final es con lo que se suele representar la comunicación. ¿En qué consiste la dinámica? Una vez que los participantes han averiguado el esquema de la comunicación, yo les doy unos POSIT y unos rotuladores y les digo que, pero recordar cuando estudiabais en el colegio que entre el emisor y el receptor había una cosa que se ponía así y que ponía ruido, y eso significaba que hay ruidos a veces, y a veces, bueno, pues hay dificultades y hay barreras en la comunicación, ¿no? Y parece ser como entendíamos, ¿no?, que el ruido, que las dificultades en la comunicación solamente estaban en el proceso que iba de la transmisión a la recepción, ¿no? Vale, pues esto luego sabemos con la experiencia que no es cierto. Entonces lo que les digo es que una vez que esté puesto el esquema sobre un panel, que haya bastante separación entre las tarjetas, pero unidas con flechas, con POSIT vamos a ir situando todas las barreras que se nos ocurran que pueda haber en el proceso de la comunicación. Y descubriremos que las barreras no solamente son barreras ambientales entre la transmisión y la recepción. Resulta que cuando yo estoy desarrollando una idea, yo puedo tener barreras, porque yo puedo tener estados emocionales, porque en función del tema, si me guste o no me guste, pues yo lo hago con más o menos creatividad, etcétera, etcétera. Luego yo tengo barreras mentales a la hora de desarrollar la idea. Por supuesto, si no entiendo de lo que voy a hablar, tengo una barrera importante, ¿vale? Pero cuando yo codifico, yo puedo tener barreras, porque yo puedo codificar según un código que el otro a lo mejor no entiende. Cuando yo transmito, ¿cómo lo transmito? ¿De qué manera? ¿Lo hago con la voz? ¿Añado una imagen? ¿Cómo código? ¿A través de qué fuente? ¿Lo hago directamente? ¿Lo hago a través de un mensajero? Claro, ahí puedo tener barreras. Por supuesto, la persona que recibe pues puede tener barreras. Depende cómo le pilles en ese momento, depende del tiempo que tenga. No es lo mismo que tu mensaje entre solo a que entre compitiendo con otros 10 mensajes que acaban de entrar. Entonces, posiblemente ni se dé cuenta de que le has dado un mensaje, ¿vale? Entonces, la recepción, por supuesto, la decodificación. Si tú lo has codificado en un código que él puede decodificar, bien, si no, tendrá barreras importantes. Y lo que decía antes, la barrera de aceptación-uso. Depende si acepta el mensaje y para qué lo utiliza. Se supone que tú quieras que use esa información para algo, ¿no? Y eso pues puede tener filtros. ¿Quién? Depende quién me transmita el mensaje, yo decido si es interesante lo que dice o no es interesante, ¿vale? Entonces aquí podemos analizar también un montón de filtros y por supuesto hay barreras también en el feedback. ¿Cómo se hace el feedback? ¿De qué manera? ¿Lo solicitamos o esperamos que el otro nos lo dé? En fin. Bueno, pues entonces es un proceso muy enriquecedor que analiza muy bien en un contexto determinado. Contexto tanto puede ser con profesores, puede ser con responsables de ventas, porque todos tienen que utilizar la comunicación, ¿verdad? Puede ser con parejas, en un contexto muy determinado donde surgen esas barreras, hacemos un buen análisis de esas barreras y luego tratamos de comunicarnos teniendo en cuenta esas barreras y tratando de que no sucedan o que no surjan esas barreras. Yo siempre suelo decir que las habilidades sociales son las que nos ayudan a comunicarnos sin barreras, son las que nos ayudan a tener las menos barreras posibles. Bueno, una cosa importante que descubrí yo con esta dinámica, y sobre todo lo descubrí haciendo una gira por España con una ONG, con una fundación, Acción contra el Hambre, donde me contrataron para unas acciones de una guía que habían sacado, una guía sobre sensibilización del voluntariado.
Entonces hice una serie de dinámicas para presentar la guía, y una de ellas, la primera que hacía era esta. Grupos grandes de personas, esto que te voy a decir funciona con grupos grandes, les repartes las tarjetas y entonces se daba un fenómeno curioso. Y es que las personas que habían sido agraciadas, entre comillas, es decir, que tenían tarjeta, los que tenían tarjeta, pues se sentían como un poco diferenciados del resto. Nosotros tenemos tarjeta. Entonces, al final, en un grupo grande, lo curioso era que todos los que tenían tarjeta formaban una especie de subcomisión, se iban a un rincón de la sala y se ponían ellos a decidir cómo tenían que colocarse las tarjetas. En este caso, como era físico, les decía que tenían que averiguar cuál era la secuencia del proceso y colocarse en fila según el orden, ¿no? La que iba primero, segundo, tercera, cuarta. Bueno, se ponían entre ellos y no tenían en cuenta al resto del grupo, al resto de la sala. Generalmente, muy pocas veces, ¿no? Y yo observaba, yo me fijaba si había un líder que gestionaba esto, si había líderes en la sala que decían, oye, es que estáis ahí y no nos estáis dejando participar. ¿Qué hacía yo como facilitador? Pues yo cogía, me iba pasando entre la gente y decía, oye, ¿a vosotros os parece bien que estén allí ellos organizando esto y no os dejen participar? Y entonces ya, pues no me parece bien. Digo, ¿y por qué no lo dices? Levántate y dilo. Y entonces ya la gente se empezaba a levantar y empezaba a decir, oye, vosotros, joder, parecéis el gobierno que hace las cosas sin contar con el pueblo. Joder, podríais contar un poco con nosotros y dejarnos decidir. Entonces ya se daban cuenta, se daban la vuelta, le enseñaban las tarjetas a la gente, pero les costaba. Entonces es un proceso muy bueno que se daba, porque luego yo aprovechaba, como tenía que hablar también de trabajo en equipo, para ver si realmente trabajaban en equipo o no, ¿no? Muchas veces pasa esto, ¿no? Que las personas que tienen un cierto rol, en este caso, como tengo tarjetita, pues tengo un cierto rol protagonista, no contaban en absoluto con el resto de la gente, no les consultaban, no les pedían nada, ¿no? Entonces eran procesos muy buenos. Y luego si en la sala había surgido alguna persona que espontáneamente, que también pasaba, pues que había levantado la mano y decir, oye, si nos enseñáis las tarjetas, a lo mejor podemos ayudaros, podemos opinar y tal, pues yo de alguna manera llamaba la atención también sobre este aspecto, ¿no? La necesidad de ser asertivos, de decir las cosas, de ser líderes, y luego hablando con alguna de estas personas realmente me daba cuenta que estas personas ejercían algún tipo de liderazgo, ¿no? Y decía, oye, pero tú que eres una persona que espontáneamente has saltado, tú lideras algo, ¿verdad? Tú eres... Y entonces al final la mayoría de ellos sí, la mayoría de ellos eran personas que lideraban algo. Bueno, pues para esto me sirvió esta dinámica de las tarjetas, además de hablar de comunicación, ver también cómo el grupo es capaz de organizarse, observarlo, ver si trabajan en equipo, si no, si se ponen de acuerdo en grupos pequeños, y en grupos grandes ver si hay estos procesos de grupito que se pone al margen del resto del grupo, si surgen liderazgos, si la gente es asertiva, etcétera, etcétera. Bueno, pues como veis, cocineros, cocineras, una dinámica muy, muy actual, muy sencilla, pero que da mucho de sí. Cocineros, cocineras, sigamos construyendo aprendizajes con buena comunicación y sin barreras. Hasta la próxima.